El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. Defendiendo la soberanía de cada país y el respeto entre las naciones y los pueblos, eso es muy importante. Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Hoy tenemos el honor de que nos acompaña el doctor Edgardo Buscaglia. Él es académico, investigador en Derecho y Economía, es profesor senior en la Universidad de Columbia en Nueva York. El currículum del doctor es amplísimo a nivel nacional e internacional, nos llevaría todo el programa. Sin embargo, puedo decir también que él es socio fundador, integrante fundador de Safe Democracy. Doctor, qué gusto, le agradecemos mucho su deferencia. Gracias a usted, señor Santa Cruz. Es un placer estar con ustedes. Qué amable. Doctor, ¿qué tanto podría afectar a México el diferendo suscitado el pasado domingo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro? Es un anticipo de lo que puede suceder con México a mayor escala, ya que lo que está en juego para México y para Estados Unidos en la frontera que une estos dos países implica una complejidad y un daño social mucho más grande que el que se puede observar en la relación entre Colombia y Estados Unidos, que cabe destacar que han sido aliados a lo largo de los años. Desde los años 90 sus fuerzas militares han venido cooperando íntimamente, sus políticos han sido siempre bien recibidos en Washington, y al mismo tiempo los políticos norteamericanos fueron recibidos siempre con los brazos abiertos en Colombia. Pero la reacción de Trump ante la negativa de aceptar estos aviones militares en Colombia, dado el trato que según el presidente Petro de Colombia se le daba a los migrantes deportados, condujo a la decisión de no dejar que aterrizasen estos aviones norteamericanos. Y la reacción de Trump va a ser la misma reacción a mucha mayor escala en el caso de México, si la presidenta Sheinbaum le dice que no a algunas de sus exigencias. Lo que Trump denomina cooperación es básicamente imposición. Son imposiciones. Es normal y esperado que un país como Colombia reciba a migrantes deportados de otros países. Son ciudadanos colombianos y las leyes internacionales indican que deben retornar a Colombia si son deportados de Estados Unidos. El modo en que se lo hace es el problema. La militarización del procedimiento, con la cual normalmente se utilizan aviones comerciales o aviones charter de naturaleza civil. No se utiliza toda esta parafernalia represiva que normalmente se le aplica a enemigos de Estados Unidos. Pero fíjense que Trump ya declaró que la frontera sur es una frontera invadida. Él llamó a la aplicación de una ley que los norteamericanos aprobaron en 1798, en la época que presidía George Washington. Se denomina Alien Enemies Act, la ley de extranjeros enemigos,
Con lo cual, el tratamiento que se le da a los migrantes deportados es el mismo tratamiento que se le da a prisioneros de guerra, básicamente. Debería aplicarse la Convención de Ginebra en este caso, si él los declara enemigos, que va a haber casos seguramente que van a conducir a eso. Deben tratárselos con dignidad, se los debe tratar de manera adecuada en cuanto a alimentación, vivienda, trato que no incluya tortura psicológica y física. Entonces, el problema ha sido ese, básicamente. Estados Unidos tiene todo el derecho de aplicar sus leyes y si alguien entró ilegalmente, esa entrada ilegal representa un delito en el Código Penal norteamericano. Es un delito entrar a un país ilegalmente. En cualquier país del mundo lo es. Ahora, el trato que se le da a una persona que entró para buscar trabajo y entró sin apego a la ley es un trato que normalmente no se le aplica a los prisioneros de guerra. Entonces, hay un trato y un procedimiento internacionalmente aceptado por la agencia de la ONU que abarca los temas de migración. La ley internacional indica que el trato debe ser proporcional a la naturaleza del delito que cometen las personas. Si estas son unas personas que no tienen ningún delito adicional que hayan cometido en territorio americano, no son violentos, son gente trabajadora, padres, madres de familia, etcétera, el trato normal es lo que uno ve a veces cuando toma un avión comercial. La persona se sienta, hay alguien que lo custodia del gobierno americano y se le entrega adecuadamente. Así que estas reacciones bélicas, exageradas, impositivas de Trump representan la política exterior que van a tener al menos durante 4 años hasta que termine su mandato. Conflicto, cortocircuitos, insultos, y normalmente los países ante el poderío económico norteamericano se van a tener que doblegar, como hizo el presidente de Colombia, que finalmente tuvo que dar marcha atrás y Trump por ahora suspendió todas esas sanciones, que no eran solo contra los familiares de funcionarios del gobierno, no eran solo contra funcionarios del gobierno, eran contra la ciudadanía colombiana en general. Se le iba a aplicar un procedimiento especial para el otorgamiento de visas a ciudadanos colombianos, se los iba a someter a medidas de seguridad adicionales cuando entren a puertos norteamericanos, en fin, todas disparates y reacciones exageradas que solamente conducen a más conflicto y a más resentimiento, y que si Trump sigue tratando así a Latinoamérica, Latinoamérica va a buscar aún más de lo que ya busca el abrazo de China como la única opción de inversión, y eso sería lamentable, muy lamentable, para Latinoamérica y para Estados Unidos. Doctor, cuando usted habla de que es un anticipo, lo que sucedió con Colombia, ¿puede ser o es un anticipo para México? ¿A qué se refiere? ¿A que nos va a estar amenazando constantemente con aranceles, con intervenciones militares, etcétera? La, los aranceles tienen un costo enorme para las economías que exportan en mayor medida a Estados Unidos. Las cifras no las tengo todas en la cabeza, pero creo que más del 40% de las exportaciones colombianas van a parar, más del 40% a Estados Unidos, un arancel del 25% que se iba a aumentar al 50% en unas semanas si Colombia no retrocedía de su postura, iba a representar un colapso económico enorme para muchos sectores. El sector de las flores, por ejemplo, que la gente se olvida, el petróleo crudo, etcétera. O sea, que iba a ser un golpe económico muy fuerte. Y México, dije un anticipo, porque México sufriría daños a mucha mayor escala, dada la dependencia económica que México padece con Estados Unidos en cuanto a sus exportaciones e importaciones. No solamente son las maquilas a lo que me refiero, hay toda una logística de comercio dentro del Tratado de Libre Comercio con Canadá que depende de
el beneplácito de Estados Unidos y de que Estados Unidos no esté aplicando sanciones disparatadas contra México. Causaría una crisis económica enorme. Así que podemos esperar que más allá de los discursos y de las fanfarronadas de la presidenta Sheinbaum y de sus canciones sobre soberanía, y lo que vamos a observar es el mismo tipo de comportamiento que vimos con Gustavo Petro. Va a tener que retroceder cada vez que este hombre la amenace. Yo el otro día con Carmen, en la radio, creo, con Carmen Aristegui, di una serie de opciones para que México no esté tan sola y aislada, que es formar un bloque con los países que vienen padeciendo las mismas amenazas. Dentro del Tratado de Libre Comercio, México puede formar muy bien un bloque natural para negociar estas cosas con Trump, las amenazas de tarifas, las amenazas de sanciones. Canadá está sufriendo además humillaciones adicionales, como la de ser la de ser denominada como el estado número 51 de Estados Unidos, dada la historia que tiene México y Estados Unidos, dudo que se refiera así de México, porque ahí tendríamos un incendio lamentable si eso ocurriese, pero Canadá ha venido sufriendo, y formar un bloque que negocie en la dimensión política, económica, militar, en cuanto a operaciones conjuntas, no estaría nada mal, se podría hacer, al cual ese bloque se podría sumar Colombia, Brasil, la Unión Europea, como para que exista la mejor manera de enfrentar a estos matones es con fuerza social. En este caso, fuerza de un bloque de países democráticos que se planteen una negociación con mucho mayor poder si forman un bloque con Trump para neutralizar esas amenazas y para que se dé cuenta que él también va a sufrir un costo económico si todos esos países toman medidas al mismo tiempo contra el gobierno. Entonces hay una serie de acciones políticas que la presidenta tiene que considerar que vayan mucho más allá del discurso barato de soberanía y demás cuestiones que obviamente México es soberano, ya eso se sabe, México tiene derecho a existir como sociedad y como Estado, pero hay que tomar acciones que le duelan a este hombre cuando amenaza. Ahora, insisto, Estados Unidos tiene todo el derecho de defender sus fronteras para frenar la entrada ilegal de personas. Eso es un derecho. Pero una vez que una persona entra, se la tiene ilegalmente se la tiene que tratar con dignidad de acuerdo al derecho internacional humanitario. No son delincuentes que amenazan la seguridad nacional norteamericana, son personas que están entrando a Estados Unidos, millones y millones, porque en México y en Centroamérica y en demás países no se les ofrece trabajo o se los amenaza de muerte. Entonces, de alguna manera, ese flujo enorme de migrantes hacia Estados Unidos demuestra el fracaso de los modelos políticos mafiosos que uno observa en Centroamérica, México y en otros países del mundo. Entonces, se necesitan dos para bailar tango, y acá tenemos el cáncer americano con Trump y el cáncer de los países con gobiernos mafiosos como el de México, en donde su propia gente huye a otro país para no ser asesinada o para no morirse de hambre. Entonces hay que mirarse en el espejo en ambos países, no solamente en Estados Unidos. Doctor, ¿qué le dolería a Trump? Gracias por el ajuste a la cámara. ¿Qué le dolería a Trump? A Trump le dolería la formación de un bloque que le aplique al mismo tiempo aranceles a los bienes que exporta Estados Unidos. A Trump le dolería ser sancionado como presidente, de ser declarado persona non grata como presidente cuando lleva adelante o pronuncia amenazas como las que ha pronunciado contra Groenlandia, contra el pueblo de Groenlandia, que es parte técnicamente de Dinamarca, aunque sea una región
un país autónomo, es una región autónoma de Dinamarca, que pronto se va a independizar de Dinamarca si continúan las cosas así, y las amenazas que ha pronunciado Trump contra Groenlandia representan una violación a la ley internacional, con lo cual se la puede declarar al presidente Trump persona non grata en todos estos países que han sido amenazados. Eso conlleva un costo económico, político para Estados Unidos también. Entonces, hay formas de no sancionar a los pueblos, ni a los colombianos, ni a los mexicanos, ni a los norteamericanos, y sí sancionar a los líderes de esos pueblos. Entonces, hay que operar en bloque cuando eso sucede, sin militarizar la respuesta ni de Colombia ni de México, simplemente operar en bloque para que el matón, que en este caso es Trump, se dé cuenta de que se está enfrentando a toda una sociedad o a las sociedades completas en bloque que se le enfrentan y le dicen no. Hay cosas en donde Trump puede proponer que ha tenido razón, que la forma en que lo hace es el problema. Por ejemplo, cuando proponía que la OTAN, los países de la OTAN todos gasten en promedio un 2% de su PIB en los gastos de mantenimiento de las fuerzas militares del Tratado del Atlántico Norte, me parece una muy buena propuesta, porque es injusto que algunos países estén gastando el 4% de su PIB y otros países gasten el 1% o nada. Eso es muy bueno, la forma en que lo hace, humillando a los líderes de los otros países en público y demás. Así que vamos a ver, esperemos que esto avance. Adelante, por favor. Sí, doctor. Por último, un tercer bloque que tenga la fuerza suficiente para conducirse de manera consensuada entre sus miembros y que tenga insisto, la fuerza suficiente para defenderse de los matones de Estados Unidos y los totalitarismos de China y Rusia. Claro, cuando uno se encuentra en un mundo bipolar, porque en el fondo hay dos grandes potencias que se observan en la actualidad. Rusia es una potencia regional, tal como lo es Arabia Saudita o lo puede llegar a ser Sudáfrica. Rusia tiene muchas armas nucleares, pero es una potencia regional. Pero hay dos grandes potencias. Rusia se adhiere a China, pero China y Estados Unidos. Ante ambos hay que, cuando se conducen con actitudes abusivas, como hace China con Taiwán o hace China con Filipinas, en cuanto a la expansión del mar de China hacia otros países de manera imperialista también, esos países tienen que formar bloque. Y fue lo que han hecho. Estados Unidos, durante la administración de Obama y de Biden, formó bloque con los países del Pacífico que se estaban enfrentando ante el expansionismo chino, en donde China mandaba buques militares a aguas de Vietnam, a aguas de Filipinas, y literalmente invadía el mar de ellos. Hay un tratado internacional, formaron un bloque y llevaron el caso a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, y la Corte emitió un fallo a favor de Filipinas y de los países que están siendo invadidos por China, pero en bloque. Y Estados Unidos ayudó a ese bloque. Bueno, esa misma experiencia hay que aplicarla a Trump si amenaza con políticas abusivas, ya sea económicas o de otra índole. Hay que actuar en bloque y con la ley, sin ningún tipo de exabrupto militar, de la forma que están actuando estos otros países ante China. Estamos ante un mundo bipolar y cuando uno se enfrenta entre una superpotencia, hay que hacerlo nunca aislado. Nunca la presidenta Sheinbaum sola, ni el primer ministro Trudeau solo, corriendo a verlo a Florida para rogarle de rodillas que no le aplique aranceles. A los matones, cuando te arrodillas y le demuestras debilidad, lo haces más fuerte. Tenés que actuar con bloque. Con la ley y con sanciones legales, si hay que aplicarlas, pero sin violar la ley. Y amenazar con invadir a Groenlandia
o amenazar con tomar el canal de Panamá por la fuerza, son actitudes de estados imperialistas prehistóricos que ya considerábamos parte del pasado, perimido, pero bueno, han regresado y hay que tratar esas actitudes barbáricas prehistóricas con las leyes más avanzadas que tenemos hoy y con la fuerza que da formar un bloque, la fuerza económica, la fuerza política, que pueden llegar a generar un cambio en el comportamiento de esta gente. Defensa en bloque. Doctor, muchísimas gracias. Felicidades, señor Santa Cruz, y muchas gracias a la audiencia. Felicidades. Le enviamos un muy fuerte abrazo, doctor, nuestros parabienes, y ojalá y de vez en vez podamos charlar con usted. Por supuesto, aquí estaré. Y a usted, que nos ve y que nos oye, como siempre decimos, muchísimas gracias por estar en Periodismo sin Compromisos vía Mirada Profunda.